Hola a todos y a todas. Hoy vamos a iniciar formalmente nuestro curso de Comunicación y Cultura de Consumo con el primer tema de- del, del desarrollo, que es la cultura mundo, que es un tema contextual, quiero decir. La idea es posicionarnos en el contexto en el que se va a desarrollar todo este proceso que vamos a ir relevando durante el curso de el consumo y la importancia que adquiere para nosotros, habitantes del siglo XXI, el fenómeno del consumo como parte consustancial de nuestra forma de vida. A partir de esa idea, vamos a tomar este concepto de cultura mundo para tratar de explicar la forma en la que vivimos nosotros. Este concepto está extraído de un libro de Gilles Lipovetsky que lleva eh, esta, este desarrollo y, y, se compone esencialmente esta cultura mundo de 5 elementos, ¿no? 5 factores que hacen a este desarrollo cultural, que es el fenómeno del mercado, el fenómeno del consumo, el sistema tecnocientífico, que como veremos pese a su nombre, es algo bastante sencillo de comprender, las industrias culturales y el fenómeno de la individuación, ¿sí?, que afecta tan fuertemente a nuestras conductas y a nuestras formas de comportarnos. Finalmente, la idea de cómo el sistema capitalista y la cultura se aunan en una misma cosa. Vamos entonces al desarrollo. Vamos al primer factor que hace a nuestra cultura mundo, que es el mercado. ¿Qué importancia tiene este concepto de mercado? Primero definimos mercado como el espacio, ¿sí? Obviamente no es un espacio físico, sino que es el espacio conceptual donde se desarrollan todo tipo de transacciones comerciales, ¿no?, donde compramos y vendemos, el lugar donde se consume. Repito, no necesariamente es un lugar físico, ¿sí? No es un comercio o un supermercado o un shopping. Es eso y mucho más, digamos, es todo el espacio que nosotros podamos concebir como el espacio de la comercialización. Y en ese mercado observamos que todas las actividades humanas están involucradas, ¿no? Es decir, el mercado absorbe todas las actividades humanas. Nosotros jugamos dentro del mercado, es decir, cuando jugamos también requerimos, ¿sí?, transacciones comerciales para desarrollar ese juego. Ya seamos chicos de muy poca edad, nuestros padres entonces harán esa transacción, ¿sí? Pero también cuando jugamos siendo grandes, cuando nos divertimos estamos dentro del mercado, cuando consumimos por alguna necesidad, por supuesto estamos dentro del mercado, estamos dentro del mercado cuando trabajamos, estamos dentro del mercado cuando viajamos, cuando descansamos, siempre estamos dentro del mercado, ¿sí? Por ejemplo, cuando descansamos, normalmente estamos escuchando música o mirando televisión o charlando con amigos, compartiendo alguna cosa que ha formado parte de ese mercado. Por lo tanto, hoy en día la importancia del mercado es trascendental porque todas las actividades humanas están dentro del espacio del mercado. Y el mercado se ha hipersegmentado. ¿Eso qué significa? Que hay mercado para cada uno. A eso apunta la hipersegmentación. No hay un mercado masivo genérico, sino que hay un mercado para mí, para mis gustos, para mis deseos, para mis placeres, para mis expectativas, para mis necesidades. Hay un mercado hipersegmentado, ¿sí? Vamos al caso de la cosmética, ¿sí? Entonces hay un mercado cosmético para gente que tiene piel de tal o cuales características, seca, semigrasa, grasa, ¿sí? Pieles expuestas al sol, pieles con tales o cuales edades, para la elasticidad de la piel, para la conservación de la piel, para la hidratación de la piel, etcétera, etcétera, etcétera. La hipersegmentación. Si a mí se me ocurre comer, no sé, un cereal, ¿sí?, voy a ir al supermercado y me voy a encontrar con cajitas de cereales de todos los gustos, colores y formas. Hipersegmentación.
Si yo quiero un par de zapatillas, voy a ir a cualquier comercio de zapatillas y me voy a encontrar con modelos y modelos y modelos y modelos y marcas. Hipersegmentación. Esto significa que el mercado está destinado a cada uno de nosotros, decíamos, se fija en cada uno de nosotros. Por eso hay una multiplicidad de opciones. Ya no hay una sola opción, ni dos, ni tres. Hay decenas. Cuando yo voy a consumir, me voy a encontrar con que la cantidad de opciones que encuentro a mi disposición son enormes. Está vinculado obviamente con la hipersegmentación. Es decir, cada uno de nosotros tiene un espacio del mercado y dentro de ese espacio del mercado múltiples opciones para acceder a ello. Por supuesto, estamos hablando de las condiciones económicas por las cuales uno accede al mercado. Pero aún hay hipersegmentación para consumos de alto nivel adquisitivo, de medio nivel adquisitivo y de nivel adquisitivo bajo. También hay hipersegmentación allí. Así que todos los sectores están involucrados dentro del mercado. Y el mercado se ha especializado en lo que se llaman grandes superficies. Esto es, puede ser un hipermercado, un shopping, ¿sí? Es decir, grandes superficies donde hay una enorme cantidad de productos a nuestra disposición. Ya vamos a encarar esa temática con especial foco. Pero estamos ante un mercado que se desarrolla a gran escala. También en otra faceta actualmente, sobre todo en los últimos años, que es el comercio online. Es decir, o está en las grandes superficies, enormes shoppings o enormes supermercados o enormes comercios que vendan zapatillas, o la nada, en el sentido físico del término, ¿no? Es decir, comercio online, de carácter global, mercado libre, Amazon, que se han convertido en enormes negocios comerciales sin techo, sin paredes, sin puertas, sin ventanas. Ese comercio online también forma parte del mercado. En general, en el mercado donde vamos, ya fuimos. ¿Qué significa esto? Que el mercado nos ofrece cosas que ya, que de algún modo ya hemos tomado contacto con ellas. Cuando yo voy a comprar una zapatilla, generalmente ya sé la que voy a comprar y ya la he visto, la he analizado, la he probado, Lo mismo me pasa cuando voy a hacer un viaje. Antes de hacer el viaje ya lo hice. ¿Sí? Miré en internet, revisé, sé cómo es el hotel o el departamento o la casa en la que voy a parar, el lugar, la esquina, todo. Donde vamos, ya fuimos. Cuando voy a un supermercado, prácticamente todos son iguales. Ya sé dónde están, cómo son las góndolas, cómo son las heladeras, qué me voy a encontrar. Cuando voy a un shopping, fui a todos, porque son todos iguales. ¿No? Donde vamos, ya fuimos. Una característica del mercado, la repetición de los formatos. ¿Por qué? Porque eso lo hace más sencillo al consumo, menos sorprendente. Donde vamos, ya fuimos. Y cultura Disney. Cultura Disney significa que el mercado está hecho para el goce, el disfrute, ¿no? para que nosotros alcancemos allí nuestras expectativas de placer, básicamente, de satisfacción. Ese es el lugar que ocupa el mercado. Y ese mercado está trazado por una enorme competencia. Mercado y competencia son hoy sinónimos. En el mercado, como hay múltiples opciones, hay una hipersegmentación, y hay grandes superficies, y hay comercio online, y absorbe todas nuestras actividades, por lo tanto la competencia que se desarrolla en el mercado es muy grande. Con esto significa que la palabra competencia también forma parte de nuestra cultura, porque cuando decimos que el mercado forma parte de nuestra cultura mundo, lo que estamos diciendo es que nosotros en ese proceso de consumo dentro del mercado nos vemos representados. Como complemento del mercado está el consumo como concepto. ¿Sí? El consumo como concepto está desarrollado, como decíamos cuando hablamos recién del mercado de cultura Disney,
con la referencia al término hedonismo. Hedonismo es la búsqueda del placer. Y en realidad, cuando consumimos, estamos buscando satisfacer nuestro placer. De nuestros consumos, hay muy pocos que los hacemos por una imperiosa necesidad. Incluso aquellos que realizamos por necesidad también se ven involucrados con el hedonismo y el placer. Por ejemplo, uno puede decir, no, bueno, pero yo me voy a comprar, no sé, un kilo de carne porque necesito comer. Ahora bien, ese consumo también está involucrado el placer. No voy a comprar cualquier corte de carne, voy a comprar determinado corte de carne que me resulte placentero a mí, no solamente en el hecho de básico de alimentarme, sino que esa alimentación represente un placer para mí. Entonces, el hedonismo está presente en todos los aspectos del consumo. Ni que hablar si no es un consumo necesario. Cuando voy a comprar una camisa, quizás no la necesite en particular. Simplemente porque me gusta, porque la vi, porque está de moda, porque me atrae, por la marca o por lo que fuera. Placer. Consumimos esencialmente por placer. Para encontrar diversión en el consumo. Muchas veces el consumo es un factor de diversión. Mucha gente rompe sus rutinas consumiendo. Es decir, forma parte de una ruptura con su rutina cotidiana el consumo como diversión. Cuando yo me voy a divertir también también estoy consumiendo. Cuando salgo con amigos a tomar una cerveza o a ver una película también estoy consumiendo. La diversión está involucrada en el consumo. Ni que hablar si yo, no sé, me pongo a hacer un juego online o un juego que requiera, por supuesto, un intercambio comercial para realizarlo. Entonces, el consumo y la diversión están unidas. Y el presente. El concepto de presente, que es tan propio de nuestra cultura de hoy, es decir, vivimos el ahora, el ya, el este momento, el consumo también es una conducta de el ahora, del ya, de lo inmediato. Porque cuando yo quiero algo, satisfacer mi placer a través del consumo, lo logro de inmediato cuando lo hago. Es decir, el consumo se transforma en el camino más directo a la satisfacción de mi placer. Por eso es tan común consumir y es tan cotidiano consumir y es tan acelerado consumir. Y por eso yo consumo y cuando dejo de consumir vuelvo a consumir. ¿Sí? Porque una vez que alcancé mi placer, necesito ir por otro. Y entonces el consumo y el tiempo presente van de la mano. Y este es un consumo sin culpa, porque hoy la cultura en la que vivimos, esta cultura mundo en la que vivimos, no ve el consumo desde un punto de vista culposo. Al contrario, está habilitado. ¿Sí? No requiere ningún sacrificio el consumo. Al contrario, vivimos una cultura donde no está requerido el sacrificio. ¿Sí? Es decir, el hacer algo que no quiero hacer o que me costaría hacer, no, digamos, hacemos las cosas en general las que más nos gusta hacer. Las que no nos gusta hacer, las que nos causan algún displacer, no las hacemos. Por lo tanto, el sacrificio queda un poco de lado. Y no hay culpa en el consumo. Yo consumo porque está bien consumir. Hoy en día se ve como una acción poco cuestionable, ¿no es así? Digamos, nadie cuestiona a nadie por consumir, sea lo que consuma y el costo que eso derive. Al contrario, quizás está visto como extraño y raro que una persona no consuma, cosa que es difícil. Y hay un consumo de valores. Además de consumir cosas, consumimos valores. O mejor dicho, cuando consumimos cosas, consumimos valores. Tal es el caso, por ejemplo, yo decía, vamos a comprarnos un par de zapatillas. Ok. ¿Por qué las compramos? Porque consumimos en muchos casos valores. Quiero decir, no me compro cualquier marca. Me compro alguna marca que determine cierta referencia para mí.
Y puede ser que algunas marcas directamente no las compre, porque no me siento a gusto con eso. Compro valores, consumo valores. Valores quiere decir, no sé, puedo consumir fortaleza, ¿sí? Con alguna marca o algún producto, puedo consumir sensualidad, puedo consumir belleza, puedo consumir seguridad, puedo consumir seriedad, ¿sí? Hay ciertas marcas que son serias, ¿sí? Puedo consumir elegancia o puedo consumir alegría. Hay ciertas marcas que son divertidas, como idea, como producto en sí. Entonces, me voy a comprar, no sé, un mate, ¿sí? Me compro un mate y me compro un mate divertido, ¿sí? De colores o con una forma muy particular. Lo que estoy consumiendo ahí es un valor. Lo que estoy consumiendo ahí es un valor. No el mate en sí mismo. Porque si yo consumiera un mate en sí mismo, me compro un mate de calabaza común y silvestre. Entonces, consumir valores, consumir novedad es consumir valores. ¿Sí? La novedad, tener lo nuevo, ¿sí? Ser el único que tiene algo determinado. Consumo valores. ¿Qué es esto del sistema tecnocientífico? Son conceptos que forman parte de nuestra cultura mundo. Por ejemplo, eficacia. Tendemos a ser eficaces, ¿sí? O nos exigen la eficacia. Nos exigen la eficacia y como nos exigen la eficacia, ¿sí? Te necesitamos el cálculo y el dato como herramienta para nuestra vida. Nuestra vida está marcada por el cálculo y el dato, la estadística, ¿sí? ¿Cuánto? La calificación, el 1, el 2, el 3, el 4, el 10. Dataísmo, rendimiento. Todos rendimos, todo el tiempo. Necesitamos rendir, como si fuéramos una computadora, de ahí todo el sistema tecnocientífico. La computadora tiende a ser eficaz, a calcular, a tomar datos, a procesar datos y a rendir. ¿Cuál es el rendimiento de una computadora? Uno se pregunta. ¿Sí? ¿Cuál es el rendimiento de un programa? ¿Cuál es nuestro rendimiento? Entonces nosotros estamos medidos por ese rendimiento y nos agotamos en ese camino de rendimiento. Es así funciona hoy esta cultura mundo, ¿sí? Exigiendo a nosotros rendimiento, rendimiento en todos los aspectos. Cuando estudiamos, cuando trabajamos, cuando nos divertimos, queremos ganar, ¿sí? Cuando salimos con amigos, también queremos rendir. Es decir, ser los más graciosos, los más divertidos, los más ingeniosos, los más lindos. Rendimiento. El rendimiento está a la orden del día. Las nuevas tecnologías forman parte del sistema tecnocientífico, claro que sí. Es una parte sustancial de la cultura mundo. Las tecnologías que se van innovando todo el tiempo y nosotros nos atraen mucho porque nos atrae lo nuevo. Somos una cultura, somos una forma de vida que nos atraen las cosas nuevas, lo innovador. Y ahí están las nuevas tecnologías para probarlo. La innovación, decíamos, parte del sistema tecnocientífico. Todo lo nuevo es atractivo. Somos una cultura neofílica. Neofílica quiere decir precisamente que tenemos atracción por todo lo novedoso. Cualquier cosa que sea nueva es buena por ser nueva. Dentro de esta cultura mundo ocupan un lugar central las industrias culturales. ¿Qué son las industrias culturales? Lo que consumimos con en mayor cantidad. Las industrias culturales son las películas, los libros, la música, la televisión, las series, los videojuegos, el teatro, etcétera, etcétera. Es decir, toda una serie de productos que nos hacen consumir contenidos culturales. Repito, una serie de televisión es un contenido cultural, parte de la industria cultural. Una película cinematográfica lo mismo que un tema musical de algún intérprete, una obra teatral, una emisión de radio, un videojuego, son productos, contenidos culturales propios de la industria cultural. Es una industria altamente concentrada económicamente, digamos. Vamos a observar que en el mundo existen
grandes y poderosos medios de comunicación o grandes y poderosos productores de contenidos culturales que van concentrando en su mano el control del mercado de los contenidos culturales. No hay cientos de miles de dueños de esto, sino muy pocos, a nivel nacional y a nivel global. Es un motor económico para todas las economías. Por ejemplo, pensemos en la economía más importante del mundo, que es la economía norteamericana. Las industrias culturales forman parte esencial de ese motor económico. Bastaría pensar que la mayoría de la música y del cine y de la televisión que vemos está hecha en Estados Unidos. Así que es un motor económico fundamental. En la Argentina también ocupa un lugar muy importante dentro de la producción económica de un país. Ni que hablar de países como Brasil, los países europeos, que son grandes productores de contenidos culturales. Entonces, es un motor económico para cualquier cultura, para cualquier economía. Forma parte de la industria cultural y de nuestra cultura mundo la cultura mainstream, ¿sí? Que es la suma de arte y entretenimiento. Es un negocio fenomenal a nivel global. Cuando nosotros escuchamos a Lady Gaga, por poner un nombre, ¿sí? Es parte de la cultura mainstream. Lo mismo que si vemos una película de Rápido y Furioso o la serie del momento, ¿sí? O Los Simpsons. Son parte de la cultura mainstream. Es la unión de arte y entretenimiento. Digo arte porque no por ser entretenimiento y negocio deja de ser valioso desde el punto de vista artístico y expresivo. Por lo tanto, arte y entretenimiento unidos en base a un negocio de alcance global que mueve millones y cientos y miles de millones de dólares, eso es la cultura mainstream. Y la consumimos todos los días, todo el tiempo, ustedes y yo. Cuando escuchamos música, estamos consumiendo cultura mainstream. Cuando vemos televisión, cuando vemos en nuestros celulares, cuando accedemos a algún videojuego, cuando vamos al cine, cultura mainstream, todo el tiempo. Nos hemos convertido en prosumidores, esto es, en productores y consumidores. Por ejemplo, en las redes sociales. Cuando vos vas a Instagram, o estás en Instagram, o estás en TikTok, por ejemplo, vos lo que estás haciendo es consumir esa red, que a su vez produce dinero, con las publicidades, y produce dinero, enorme cantidad de dinero, y produce dinero gracias a vos, que sos un productor en TikTok y en Instagram. Cuando vos pones tu historia en Instagram o pones tu video en TikTok, lo que estás haciendo es convertirte en un productor de contenidos de esa red que a su vez es consumida por otros y consumida por vos mismo. Esta idea del prosumidor está muy presente en las industrias culturales, porque muchos de los contenidos de las industrias culturales los generamos nosotros mismos. En YouTube. Este video que estamos haciendo va a ir a parar a YouTube. Y no solamente lo van a ver ustedes, que son mis alumnos del curso de quinto año de escuela secundaria, sino que lo va a ver mucha otra gente. Este contenido lo va a ver mucha otra gente. Yo estoy produciendo este contenido. ¿A favor, entre comillas, de qué negocio? Del negocio de YouTube. Porque hay muchísimos otros yo que producen otros contenidos y los cuelgan en YouTube. Y entonces YouTube es un enorme negocio que genera una enorme ganancia para cierta cantidad de gente que es la dueña del negocio de YouTube, gracias a los contenidos que pongo yo. YouTube no pone un contenido original. No pone ningún contenido. Lo pongo yo. Lo pones vos. Prosumidores. Moda y renovación. Parte de la industria cultural. Esto es, hay productos, contenidos culturales que son de moda, que se ponen de moda. ¿Sí? De repente, no sé, películas de terror ambientados en el campo. Y ponele que se ponen de moda todas esas películas. Hoy mismo, vamos a traer un ejemplo cotidiano, las películas de superhéroes. Entonces, moda. Se pusieron de moda las películas de superhéroes y ahí hay cantidades innumerables de películas de superhéroes. Y sobre eso la renovación. Esto es, de repente,
aparecen películas de superhéroes que desconocemos o que se van creando. O ahí está la película de superhéroes, pero también está la serie de superhéroes. ¿Sí? Entonces hay todo un involucramiento de las industrias culturales con la moda y la renovación de productos y contenidos. Por lo tanto, las industrias culturales son muy importantes, porque las consumimos todo el tiempo, todo el día nosotros. Es de los consumos que más hacemos y forma parte de nuestra vida cotidiana. Vivimos consumiendo contenidos culturales. Y el último de los 5 factores es la individuación. ¿Qué significa esta palabrita medio rara, individuación? Es que somos muy individualistas, excesivamente individualistas. Lo más importante para nosotros mismos somos nosotros mismos. Es decir, lo más importante para mí soy yo. Y esto que puede resultar normal, no lo era. Digamos, la individuación, el individualismo extremo es un rasgo de la cultura mundo de este siglo XXI. Y allí podemos encontrar un personalismo extremo, esto que decíamos, ¿no? Es decir, mirarnos a nosotros mismos de una manera extrema, y al mismo tiempo son dos fenómenos que ejercen fuerzas en contrario. Por un lado se va generando un personalismo extremo, yo me voy concentrando en mi propio interés y voy perdiendo interés por los otros, lo que llamamos descolectivización. La descolectivización tiene ese fenómeno. Es decir, yo me concentro en mí y cuanto más importante me vuelvo yo para mí mismo, menos importantes se vuelven los otros. Y entonces es ese colectivo que hace a los otros y a mí se va desgajando y cada uno de nosotros es un yo solitario. Solitario digo no porque no nos comuniquemos, sino porque nos interesamos solamente en nosotros. Como todos hacemos lo mismo, ese colectivo es como que estalla en múltiples yo. Ese nosotros estalla en múltiples yo. Ese es el fenómeno que genera la individuación en esta cultura mundo. Por otra parte, tenemos un imperativo de la felicidad. Todos tenemos que ser felices. ¿Sí? La idea de la felicidad como un objetivo permanente. Y si vos no sos feliz, parece que algo anduviera mal. Y hay una obligación, cuando decimos imperativo de la felicidad, es una obligación por ser felices. Y eso es un problema trascendente e importante, porque realmente estar feliz todo el tiempo es un trabajo imposible, ¿no? Es decir, la vida es muchas cosas, y muchas cosas que van, de algún modo, muchas veces en contra, ¿sí?, del disfrute y de la felicidad, y de estar bien, ¿sí? La vida tiene esas cosas, por lo tanto, tratamos de huir de las cosas negativas, como si las cosas negativas no fueran parte de la vida. Por lo tanto, ese imperativo de la felicidad también hace, es decir, yo no solamente me miro a mí mismo como si fuera, digamos, lo más importante del mundo, sino que me miro a mí mismo y trato de sacar de mí todo aquello que conspire contra mi sonrisa. Y verdaderamente, sonreír es una parte de la vida, no es toda la vida. Toda la vida no son sonrisas. Ni siquiera uno puede suponer que ojalá lo fueran. Porque si la vida no tuviera sus oscuridades y sus tristezas, quizás no sería tan interesante como es, ¿no? Si solamente el mundo estuviera hecho de sonrisas, por ahí no serían tan importantes las sonrisas. Precisamente la felicidad y la alegría y la sonrisa y el bienestar son importantes porque existe lo contrario. Entonces, convivir con lo contrario también es parte de la vida. Pero hoy nos encontramos frente a un mundo que privilegia, ¿sí?, la felicidad. Y también el hecho de que seamos consumidores tiene que ver con este fenómeno de individuación, porque todo esto que estamos diciendo de privilegiarnos a nosotros mismos, de buscar el placer, la felicidad, la alegría y tal, se logra en general, o el mundo actual, la cultura en la que vivimos, nos dice que consumiendo es la forma de lograrlo. Entonces nos transformamos en una sociedad de consumidores. Volvemos al punto de la hora, ¿no? Como decíamos antes. La individuación también requiere que el placer sea ahora.
como decíamos antes también, sin sacrificios, sin sacrificios. Ahora, yo quiero ahora ser feliz, yo quiero ahora sonreír. Por lo tanto, si ahora no me toca sonreír, me siento mal y trato de superar eso inmediatamente para que ahora sea el momento de mi placer. Lo individual también tiende a eso, porque quizás lo colectivo me permite a mí plantearme objetivos que no sean ahora, que sean futuros, pero que todos juntos podamos llegar a alcanzarlos. Lo colectivo nos permite transitar el tiempo entre el ahora y el mañana. En cambio, lo individual, cuando solamente existo yo, no hay camino entre el ahora y el mañana. Quiero que todo sea ahora. Y ahí aparece el concepto de narcisismo, también en la individuación. Narcisismo es la búsqueda de la belleza, ¿no? Esencialmente. En todos los sentidos, no solamente en el sentido físico, sino en el sentido interno. Pero la búsqueda de la belleza al fin, e incluso de las cosas bellas. A mí nos gusta a cada uno de nosotros estar rodeado de cosas bellas, no solamente de personas bellas, y ser uno bello cuando se mira al espejo, sino de cosas bellas. Somos esencialmente narcisistas. El narcisismo es un rasgo del individualismo, ¿sí? Del individualismo. Y como somos seres extremadamente individualistas, entonces somos seres extremadamente narcisistas, ¿no? Y aquello que no esté relacionado con la belleza, lo rechazamos. Volvemos al punto que hablábamos antes, como si todo debiera ser bello, como si todo debiera ser atractivo, ¿no? Desde el punto de vista de la idea, ¿no? Las cosas, como decía, deben ser bellas. Si yo me compro un mouse, ¿sí?, apunto a que ese mouse sea bello, ¿sí?, que su diseño, por eso está muy actual el tema del diseño, que el diseño sea bello. Si me compro una mesa, si me compro una silla, si me compro un vaso, un mate, que sea bello, por encima de todas las cosas. Y finalmente, y en contradicción, el hecho de que yo me quede solo y que el colectivo, el nosotros estalle, hace que yo solo tenga que asumir mis responsabilidades. Es decir, ¿por qué? Porque en ese yo, ¿sí?, apartado de los otros, tengo mis propias libertades mucho más ampliadas, ¿no? Mi autonomía. Me vuelvo una persona más autónoma. No dependo de otros para para realizar mis conductas. Pero eso tiene una contracara, que es la responsabilidad. Las cosas que yo hago individualmente, las decisiones que tomo porque yo quiero tomarlas, debo asumir las responsabilidades de esas decisiones. Y eso también tiene su costo. ¿No? Es decir, yo tomo decisiones autónomamente, pero tengo que hacerme cargo de las responsabilidades de eso. En cambio, cuando yo formo parte de un colectivo, las decisiones en general son tomadas en ese colectivo. Mis espacios de autonomía se reducen y mis espacios de responsabilidad son menores, porque la responsabilidad es del todo. En cambio, cuando predomina el individualismo extremo, las decisiones son mías siempre y las responsabilidades también. Y asumo toma de decisiones desde muy temprana edad, cosa que es una novedad, ¿no? La cultura mundo hace que las personas tomemos decisiones, muchísimas decisiones todo el tiempo. Esto es nuevo. La gente no tomaba tantas decisiones, ¿sí? Las decisiones a veces estaban en el conjunto, ya estaban establecidas. Es muy común que dentro de una familia un chico tome decisiones. Hace 50 años las decisiones eran tomadas por sus padres. Hoy en día un chico de muy temprana edad toma decisiones, qué sé yo, decisiones menores por ahí, qué comer o de qué color vestirse. Decisiones. Bien, y estamos finalmente en un mundo, en una cultura mundo que reúne al capitalismo como cultura. ¿Qué quiere decir esto? Que el capitalismo es una forma de vivir ya. La cultura mundo es una visión de la vida filtrada por el mercado. Toda la vida a través del mercado. Es decir, como si estos anteojos fueran el mercado y yo miro la vida a través de estos anteojos que son el mercado.
Vivimos en la espontaneidad y en la libertad. Digamos, tratamos de ser espontáneos y libres, esto que decíamos antes, producto de nuestro individualismo extremo. El deseo nos moviliza, pero ese deseo tiene que ser ahora, en el presente. El consumo y la felicidad son elementos que van unidos. ¿Por qué? Porque la felicidad es un imperativo y el consumo parece ser el camino para llegar a ese objetivo de felicidad, no otro. La velocidad, vivimos velozmente, vivimos rápidamente. Y como vivimos velozmente y las cosas cambian, nos tenemos que adaptar todo el tiempo. Y vivir velozmente tiene sus problemas. También tiene sus ventajas, pero tiene sus problemas. La vida se va rápido. Y vivimos, como vivimos en esta individuación y en un mundo, ¿sí?, con bastantes cambios y transformaciones, vivimos en una permanente incertidumbre, digamos, donde no hay claramente cosas ciertas. Y en esa incertidumbre corremos riesgos, como cuando tomamos decisiones, ¿sí? Muchas. Cuando uno toma muchas decisiones, toma muchos riesgos. Y es muy fácil equivocarse más. Por lo tanto, toda esta cultura mundo se expresa en una metáfora que es Jano, ¿sí? El dios Jano. Jano es un dios que tiene dos caras. Y nosotros tenemos esas dos caras. Somos seres libres para buscar la felicidad, pero a su vez se nos plantea que tenemos que alcanzar la felicidad. Con lo cual, esa libertad para hacer, para alcanzar la felicidad, se transforma en una prisión, ¿sí?, o en una opresión, mejor dicho, en una opresión por alcanzar esa felicidad. Por eso lo dejando, ¿no? Por acá miramos a la libertad y por acá miramos a la opresión, con un mismo destino, ser felices. Por lo tanto, estamos en presencia del capitalismo cultural. Esto es, la cultura mundo se acompaña de un nuevo modelo productivo. Esto es, la forma de vida está relacionada con la forma de producir cosas, que es la globalización y el neoliberalismo como sistema productivo y económico. Ese sistema productivo y económico está íntimamente relacionado con la forma en que vivimos hoy. Esta cultura mundo son las dos cosas, es cultura y capitalismo. Por eso la cultura mundo también se puede traducir y sintetizar en otra palabra, que es capitalismo cultural, ¿sí? El cultura mundo, ¿sí?, la cultura mundo, esta cultura mundo, es capitalismo cultural. Usemos la palabra que sea. ¿Cultura mundo o capitalismo cultural? Capitalismo cultural quiere decir que vivimos dentro de un sistema capitalista. Vivimos no dentro de un sistema económico capitalista, sino de un sistema de vida capitalista. Así como se vive en el mercado, ¿sí?, se vive la vida cada día. Esto es la cultura mundo. Por eso es tan importante hablar del consumo y del mercado. Porque estamos hablando de cómo vivimos y de nuestra forma de vida. En definitiva, al hablar de consumo, estamos hablando de nuestra cultura. Los espero en la próxima clase. Espero que haya resultado comprensible lo que acabamos de desarrollar. Pueden ustedes revisar estos conceptos en su bibliografía y los invito a encontrarnos en nuestra próxima clase en unos días más. Muchas gracias a todos.